Sábado 4 de diciembre del 2021. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio de hoy está tomado según San Mateo capítulo 9, versículos 35, 10, 1, 6, 8. Son versículos tomados diferente el uno al otro, no hay como una secuencia nominal, sino que son diferentes versículos. Jesús en el Evangelio del día de hoy nos dice que Él recorría todas las ciudades y pueblos, enseñando en las sinagogas y predicando el Evangelio. Jesús siente compasión porque hay un montón de gente que le sigue, pero están como ovejas sin pastor. ¿Te acuerdas esta semana donde Jesús estaba caminando por el mar de Galilea? Se fue al monte y allí le llevaron a un montón de lisiados, de leprosos, de enfermos, personas pobres. Pues este Evangelio también nos habla a nosotros de algo similar. Jesús siente compasión de ellos porque no hay quien les acompañe, no hay quien les guíe, no hay quien les dé una palabra de consuelo, de fortaleza, de ánimo para que ellos puedan seguir. Es más, no tienen quien les represente y quien los pueda guiar. Por eso Jesús, en el Evangelio del día de hoy, les dice a sus discípulos: pidan al dueño de la mies que envíe operarios a sus campos, porque la mies es mucha y los operarios son pocos. La necesidad de orar al Señor por nuestros pastores es una necesidad que el mismo Jesús es consciente y por eso Él lo manifiesta. La cosecha es mucha y los operarios son pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. En tus oraciones, en todo lo que tú le pides a mi Dios, desde que te levantas hasta que te acuestas, de pronto en tus oraciones sí está a decirle al Señor: Señor, envíe trabajadores a sus campos. Regálenos, Señor, sacerdotes. Regálanos, Señor, religiosas. Tú sí le pides eso al Señor. Tú le pides, por ejemplo, al Señor por el Santo Padre el Papa, por los obispos, por los sacerdotes. De repente, si tú lo haces, quiero agradecerte en nombre de Dios y en nombre de toda la Iglesia y pedirte que lo sigas haciendo y hazlo cada vez con más fe y hazlo cada vez más con perseverancia, y te pido en nombre de Dios y de la Iglesia, nunca lo dejes de hacer. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si como respuesta de esa oración que tú haces a Dios con tanta fe, con tanta perseverancia, el Señor le diera una respuesta a esa súplica que tú haces con un miembro de tu familia? Puede ser tu hijo,
puede ser tu hija, puede ser tu nieto, tu nieta, un ser cercano al que tú amas y amas entrañablemente. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, si a la respuesta inmediata de la oración que haces, Dios llamara a un miembro de tu familia a ser pastor, a ser pastora, a ser religioso, a ser religiosa, a ser sacerdote. ¿Qué pasaría? Muchas veces, te tengo que decir algo, muchas veces los primeros que se oponen cuando un chico o una chica dice que quiere seguir al Señor, ¿sabes qué es lo más irónico? Los primeros que se oponen son los de su casa. Los primeros que se oponen son los seres cercanos. Los primeros que se oponen son aquellos de los cuales deberían incluso apoyarle y decirle, bendito sea mi Dios, y decirle, nos sentimos felices porque Dios nos ha mirado con benevolencia y nos va a regalar en nuestra familia un sacerdote, una religiosa. Con dolor tengo que decirlo que muchas veces los primeros que se oponen son los familiares. Que el Señor nos regale la gracia de poder orar sin desfallecer, como Él mismo nos lo ha pedido el día de hoy, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, y también ser generosos si uno de los nuestros ha sido llamado a pertenecer a esas filas que el mismo Señor está llamando. Que el Señor nos regale numerosas vocaciones sacerdotales y religiosas por tu oración ferviente y la mía. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.